Mamá, antes de morir, ¿tendré la oportunidad de ver tu arrepentimiento y le pidas perdón a Dios? Tenía apenas 13 años. Era pequeña, frágil, sin fama ni poder, pero hizo algo tan grande que más de un siglo después aún estremece corazones. Ofreció su vida por el alma de su madre. Esta es la historia de una niña que desafió el pecado con la inocencia y que caminó hacia el cielo desde un oscuro internado en los Andes. Con una maleta vieja y el corazón roto, Laura y su madre Mercedes cruzaron los Andes. Atrás dejaban Santiago de Chile, la ciudad donde Laura había nacido en 1891 y donde también había muerto su padre, un militar chileno arruinado por las guerras internas. Con él se fue la estabilidad, el hogar, la seguridad. El viaje hacia Argentina no fue un paseo, fue una huida. En un carruaje destartalado, avanzaban por caminos de tierra que se deshacían con la lluvia. El viento soplaba con fuerza y el frío cortaba la piel. Laura abrazaba a su madre con fuerza, sin entender del todo por qué estaban dejando todo. Llegaron a Junín de los Andes. Mercedes no encontraba trabajo estable, y la situación la llevó a aceptar la protección de un hombre adinerado pero violento, Manuel Mora. Él ofrecía techo y comida, pero a cambio exigía sumisión. A los 9 años, su vida cambió cuando su madre, buscando lo mejor para ella, logró que ingresara como pupila en el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora en Junín de los Andes. Fue allí, entre paredes frías y el canto de las monjas, donde Laura descubrió un nuevo mundo. Las religiosas no solo le enseñaron a leer y escribir, le hablaban de Jesús, de María, de los santos. Le hablaban de un Dios que amaba incluso en medio del dolor. Y Laura escuchaba con una atención absoluta. Algo en su corazón comenzaba a arder con fuerza. En el colegio también aprendió a ser alegre, a cantar, a jugar con sus compañeras. Pero había una tristeza silenciosa que no la abandonaba. Su madre vivía afuera, bajo el techo del hombre que la humillaba, y Laura no podía hacer nada. Sin embargo, esa herida no la rompía, la formaba. Empezaba a intuir que su vida tenía un propósito más alto que solo estudiar o crecer. Laura ya no era solo una niña, era un alma en formación, templada por la pobreza y despertada por la fe. Pero mientras ella descubría a Dios en los salones del colegio, su madre se hundía más en la oscuridad. Mientras Laura recitaba el catecismo y tejía rosarios en el colegio, la vida fuera del internado era muy distinta. Mercedes, su madre, seguía viviendo con Manuel Mora, un hombre autoritario y agresivo que no disimulaba su desprecio por la fe ni por las religiosas que educaban a Laura. Y aunque Laura solo regresaba a casa durante las vacaciones, cada vez que lo hacía, su alma quedaba golpeada. Al regresar al internado, todo cambiaba. Las monjas le devolvían la sonrisa, las oraciones la llenaban de paz, pero el contraste la partía en dos. ¿Cómo podía vivir con alegría si su madre estaba atrapada en una vida sin Dios? Fue entonces cuando conoció más profundamente la historia de Domingo Sabio, un joven discípulo de Don Bosco. Laura quedó fascinada. Domingo, con solo 12 años, había decidido antes morir que pecar. Esa frase se le quedó grabada en el corazón y empezó a imitarlo. Se ofrecía para ayudar a las demás alumnas, cuidaba el orden del oratorio, hacía pequeños sacrificios y ayunos en secreto, todo con una sola intención: ofrecerle a Dios su vida por la conversión de su madre. En medio de una clase de religión, la hermana empieza a hablar con firmeza. Dios se duele profundamente cuando alguien vive en unión libre, sin el sacramento del matrimonio. Y entonces, Laura se desmaya. En la siguiente clase, cuando la religiosa vuelve a tocar el tema, Laurita empieza a palidecer. Tiembla. Apenas puede sostenerse en su pupitre. La profesora se detiene, cambia de tema, pero queda preocupada, y va donde la hermana directora. ¿Por qué será que Laura se asusta tanto cuando se menciona ese pecado?
Haga la prueba otra vez y si nota que vuelve a asustarse, cambia inmediatamente de tema. Así lo hace. Y es que Laurita ha descubierto una verdad devastadora, una que le parte el alma. Su madre Mercedes, a quien ama con todo su corazón después de Dios y la Virgen, vive en pecado mortal, en unión libre con un hombre que no es su esposo. Para una niña con una fe tan pura, es como ver a su mamá caminando al borde de un abismo eterno. Y entonces, Laurita toma una decisión radical: ofrecer su propia vida a Dios para que su mamá se convierta, abandone esa relación y se salve. Va con el corazón decidido a confesárselo al padre Crestanelo, su director espiritual. Padre, quiero ofrecer mi vida por la conversión de mi mamá. Él la escucha conmovido, pero también con temor. Laurita, eso es muy serio. Dios podría aceptar tu sacrificio y podrías morir pronto. Pero ella no duda. Estoy dispuesta. Lo único que quiero es que mi mamá se salve. Ese día Laura ofreció su vida entera por el alma de su madre. Fue un acto tan silencioso como definitivo. Desde entonces, su confesor la acompañó de cerca. Le dio la comunión diaria, la orientó en su camino interior y escribió luego que Laura era un alma extraordinaria, de una madurez que solo la gracia puede dar. En el colegio, Laura Vicuña pronto se gana el cariño y la admiración de todas. Las alumnas la reconocen como la mejor compañera, amable, servicial, siempre dispuesta a ayudar. Pero no es solo su generosidad lo que la hace brillar, sino una fe profunda que toca a quienes la rodean. Las superioras quedan impresionadas por su obediencia y, sobre todo, por el amor inmenso que muestra hacia Jesús sacramentado y María Auxiliadora. Es una niña silenciosa, pero su silencio está lleno de gracia. El día de su primera comunión, Laura vive un momento que marcará su vida. Sabe que no está simplemente recibiendo un rito, sino a una persona, y en lo secreto de su alma, le ofrece su vida entera a Jesús como sacrificio. Más tarde, al ser admitida como hija de María, consagra también su pureza a la Virgen, con una convicción que no se ve ni en muchos adultos. Durante las vacaciones, regresa a casa con su madre, pero el ambiente allí es muy distinto al del colegio. Manuel Mora, la pareja de su madre, intenta acercarse a Laura con intenciones turbias. Ella lo enfrenta con firmeza. No grita, no insulta, pero deja muy claro que su virtud no está en venta. La respuesta de Manuel es violenta. La abofetea, la castiga con brutalidad, pero Laura no cede. Su cuerpo puede ser herido, pero su alma permanece intacta. Y ante tanta fortaleza, incluso Manuel acaba por respetarla. Tiempo después, una gran inundación azota el colegio. En plena noche, el agua invade los dormitorios y muchas niñas pequeñas entran en pánico. Laura, sin pensarlo dos veces, se lanza a ayudarlas. Durante horas camina entre las aguas heladas, cargando a las más pequeñas en brazos, guiando a otras a lugares seguros. Su salud queda quebrantada. Aquella noche heroica le deja una severa infección en los riñones, y es entonces cuando el cielo comienza a aceptar su ofrenda. Poco a poco, Laura empieza a debilitarse. Su piel palidece, sus fuerzas disminuyen. La tristeza la visita con más frecuencia, sobre todo al escuchar que no podrá ser aceptada como religiosa mientras su madre continúe viviendo en concubinato. No se rebela, no reclama, solo ora, más intensamente, más profundamente, y su oración siempre dice lo mismo: que su madre se salve. Los dolores aumentan, fiebres, vómitos, noches sin descanso. Laura se retuerce de dolor, pero no se queja. Mira al crucifijo y susurra: Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. la enfermedad avanza con rapidez. Llega la hora de la verdad.
Su madre se acerca a la cama, alarmada por el deterioro de su hija. Laura, con la voz entrecortada y los ojos llenos de amor, le confiesa la verdad. Mamá, desde hace 2 años ofrecí mi vida a Dios para obtener que tú no vivas más en unión libre, para que te separes de ese hombre y vivas santamente. Antes de morir, ¿tendré la alegría de ver tu arrepentimiento y le pidas perdón a Dios? Mercedes queda paralizada. Las lágrimas brotan sin control. La culpa, el dolor y el amor se mezclan en su corazón como un torbellino imposible de detener. Entre sollozos, se arrodilla junto a la cama y exclama: Ay, hija mía, entonces yo soy la causa de tu enfermedad y de tu muerte. Pobre de mí, Laurita, qué amor tan grande has tenido por mí. Te lo juro, desde hoy ya no volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy arrepentida. Desde hoy cambiará mi vida. Laura sonríe. Su rostro se relaja por primera vez en semanas. Llama al padre confesor y con voz serena le dice: Padre, mi mamá promete solemnemente a Dios abandonar desde hoy mismo a ese hombre. Madre e hija se abrazan. Ya no hay más que decir. El cielo ha escuchado su oración. Desde ese momento, Laura deja de luchar. Ya no hay nada que la ate a este mundo. Ha cumplido su misión. Recibe la unción de los enfermos y su última comunión. Besa su crucifijo con ternura. A su amiga que reza junto a ella, le dice con una sonrisa: Qué contenta se siente el alma al morir cuando se ama a Jesús y a María. Mira por última vez la imagen de la Virgen frente a su cama, y con una voz que apenas es un suspiro, dice: Gracias Jesús, gracias María. y así, suavemente, parte al cielo. Era el 22 de enero de 1904. Laura tenía apenas 12 años, a punto de cumplir los 13. Su madre, fiel a la promesa, abandonó esa relación y vivió el resto de su vida santamente. Para dejar atrás su pasado, tuvo que cambiar de nombre y salir disfrazada de la región. Pero ya no era la misma mujer. Era una madre redimida por el amor heroico de una hija. Después de su muerte, el silencio cubrió el colegio como un velo espeso. Las monjas y las compañeras de Laura no podían hablar de ella sin llorar. Pero no era tristeza común. Era un dolor luminoso, como si supieran que habían convivido con una santa. El padre escribió todo lo que Laura le había confiado en confesión: sus palabras, su promesa, su sufrimiento ofrecido, y con permiso del obispo local, comenzó a compartir esa historia con discreción. Las primeras en difundirla fueron las hijas de María Auxiliadora, que veían en Laura un alma extraordinaria, forjada en el fuego del sacrificio y del amor. Pero no todos entendían lo que ella había hecho. Algunos criticaban la idea de una niña que ofrece su vida, como si fuera un exceso. Otros decían que no debía promoverse su ejemplo porque podía ser demasiado duro para los jóvenes. Sin embargo, la verdad era más fuerte. Laura no murió por renunciar a vivir, murió por haber amado con toda su alma. En 1988, el Papa San Juan Pablo II la beatificó en una ceremonia solemne en Roma, proclamándola mártir del amor filial. Laura Vicuña nos muestra que la santidad no depende de la edad, sino del amor con que se vive. Laura Vicuña venció al pecado con su pureza, al abandono con su fe y al dolor con su amor. Y hoy su nombre se pronuncia con reverencia entre los santos que amaron hasta el extremo. Hoy, más de un siglo después de su muerte, el nombre de Laura Vicuña sigue encendiendo corazones en todos los rincones del mundo. Su fiesta litúrgica se celebra cada 22 de enero y su figura se ha convertido en símbolo de esperanza para miles de jóvenes, especialmente aquellos que viven en ambientes difíciles, marcados por la violencia,
o la desintegración familiar. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora la proponen como modelo de pureza, valentía y fidelidad al Evangelio. En Argentina y Chile, especialmente en Junín de los Andes, cada año miles de peregrinos visitan su tumba, dejando cartas, rosarios y lágrimas. Y lo más hermoso es que no son solo ancianos devotos. Niñas, adolescentes y madres jóvenes se acercan movidas por una historia que sigue tocando fibras muy profundas. Laura Vicuña no esperó a ser adulta para amar con radicalidad. No necesitó fama, poder ni años de experiencia para ofrecer su vida como un acto de amor puro. Desde su fragilidad, eligió el camino más difícil: entregarse en silencio, sufrir con alegría y rezar sin descanso por la salvación de quien más amaba en este mundo. Su historia no es solo la de una niña santa, es la de un alma grande en un cuerpo pequeño, una vida breve, pero llena de cielo, porque la santidad no es para después, no espera tiempos mejores, se construye en lo cotidiano, en lo oculto, en lo difícil, hoy. ¿Y tú, después de conocer su historia, crees que hoy alguien sería capaz de ofrecer su vida por el alma de otra persona, como lo hizo Laura? ¿Qué te inspira más de la vida de Laura Vicuña? ¿Su fe, su valentía o su amor por su madre? Te leemos en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, suscríbete y acompáñanos en más relatos que transforman vidas.